Esta Biblia en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a colocar nuestra mirada en el versículo 16. 19, 16. Dice la palabra del Señor. Y aquí, llegando uno, le dijo, bueno, vamos a mirar versículo 1 primero, capítulo 19, versículo 1 y 2 primero, y luego nos ubicamos en el versículo 16. Dice, y aconteció que cuando acabó Jesús estas palabras, se fue de Galilea y vino a los términos de Judea, al otro lado del Jordán, y lo siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Versículo 16. Y aquí, llegando uno, le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y porque nadie es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos asistas, Señor, en la predicación de esta mañana. Señor, ayúdanos por favor para que podamos concretar hoy, Señor, este seminario que hemos traído con respecto a las finanzas y que hemos llamado la gracia de dar. Señor, abre nuestros oídos para que podamos estar atentos y que se quede registrado en nuestro corazón tu palabra. En la mañana, Señor, nos recordabas que la fe viene por el oír tu palabra. Yo te pido, Señor, que por favor aleje de nosotros cualquier distractor externo, Señor, que podamos tener, para que tu palabra pueda ser registrada en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De nuevo, tengan un muy buen día y a las mamás en este día. Sabemos que aunque es un día comercial, pero como decía el hermano el pastor Edison, bueno, no estamos vinculados de eso como iglesia. Así que, mis hermanos, hoy estaremos concluyendo nuestro seminario de las finanzas. Vamos a concluirlo hoy y ha sido de una gran bendición, mis hermanos, hablar a la iglesia de este tema. Yo mismo he sido grandemente bendecido con este tema. Mis hermanos, hoy vamos a concluir con la quinta lección que tiene que ver con desarrollar un corazón que valora el dinero de manera correcta. Sí, desarrollar un corazón que valora el dinero de manera correcta. Tal vez estábamos pensando, uy, entonces el tema del dinero es algo malo, algo pecaminoso, algo como por allá oscuro o algo por el estilo. No, no, no. No ha sido ese nuestra intención del seminario. El seminario ha tenido como objetivo que
nosotros nos ubiquemos de manera correcta, o que nuestro corazón más bien ubique de manera correcta el manejo del dinero. Ese ha sido nuestro objetivo. Así que, mis hermanos, para desarrollar un corazón que valora el dinero de manera correcta, tenemos que ver dos cosas fundamentales con respecto a este tema. Lo primero es que tenemos que saber qué es el materialismo. Tenemos que saber qué es el materialismo, una doctrina filosófica que se ha posicionado de manera muy fuerte en la humanidad. ¿Qué es el materialismo? Y en segundo lugar, tenemos que saber como cristianos cómo luchamos contra el materialismo. Ese par de cosas es lo que vamos a desarrollar en esta predicación. Pero también hoy vamos a concluir el seminario. Entonces, al final, vamos a hacer un resumen corto, pero sintetizado de lo que vimos a lo largo de este seminario. Así que, mis hermanos, uno de los desafíos con problemas del dinero y las posesiones es que no siempre son fáciles de identificar. Sí, no siempre somos capaces de identificar que tenemos problemas con el dinero. Puede, hermanos, que no tengamos problemas. Puede que así sea, que lo veamos, porque resulta que el cambio ha sido gradual, o simplemente crecimos con esa mentalidad. El asunto con respecto a el corazón correcto en el dinero es difícil porque no se ve a simple vista. Cuando menos pensamos, estamos involucrados y de manera distorsionada totalmente en la posición que tengamos con respecto al dinero. Lo que una vez llamamos lujo termina convirtiéndose en una necesidad. Nos volvemos más y más dependientes de las cosas y menos dependientes de Dios. Ahora, ¿cómo abordar este problema, hermanos? Que es un problema letal realmente. Porque el problema del no manejo de manera adecuada del dinero es un problema letal. Y es un problema letal, mis hermanos, ¿por qué? Porque como ese joven que se acerca y le hace esa pregunta al Señor, y el Señor que sabe todas las cosas, el Señor lo aborda directamente al corazón. El Señor se le va directamente al corazón, guarda los mandamientos. Y el joven, ¿cuáles son? Aparentemente era la tenía clara. ¿Cuáles son? El Señor se los enumera. Bueno, todo eso lo guarda, dice el joven. Aparentemente ese joven ya era salvo. Aparentemente ya se había ganado la salvación por guardar la ley, por guardar los 10 mandamientos. ¿Qué más me falta? Le pregunta el joven. Y el Señor se le va directamente al corazón, al núcleo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué nos dice el texto? Que el joven dio la media vuelta y se alejó, porque era un hombre sumamente rico. Tenía muchas posesiones, pero ese era el verdadero Dios de ese hombre. Mis hermanos, así que tenemos que estar equipados para luchar y tener una perspectiva correcta del dinero, de las posesiones. ¿Y cómo es que luchamos? ¿Cómo es que comienza la lucha? Hermanos, comienza la lucha en la medida que somos transformados en nuestra manera de pensar. Ahí comienza la erradicación de la mala información con respecto al manejo del dinero.
tenemos que modificar nuestra manera de pensar. El chip tiene que ser cambiado. Renovados, pues, en el espíritu de vuestra mente, nos dice la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, ¿qué es entonces el materialismo? Porque tenemos que ver esas dos cosas para poder que tengamos un corazón en la perspectiva correcta. ¿Qué es el materialismo, mis hermanos? La doctrina del materialismo concentra el valor, los valores o los objetivos más elevados en el bienestar material y en la promoción del progreso material. Esta doctrina promueve, mis hermanos, el sistema de valores que dice que comprar, que gastar, que acumular es lo más importante en la existencia. Esa es la definición del materialismo. Promover exclusivamente, mis hermanos, el bienestar familiar, material y la acumulación. Y se vive solamente para eso. Ahora, el problema aquí, mis hermanos, es que la mayoría de nosotros reconoce que el materialismo efectivamente es malo, pero si miramos nuestras vidas, frecuentemente compramos cosas porque pensamos que nos harán felices o porque creemos que son la solución para escapar del miedo. No solo usamos las cosas, nos confiamos en ellas, y ese es un rol que debemos estar o tener reservado solamente para el Señor. Hermanos, nuestra confianza no debe de estar puesta en el cúmulo de riquezas y cosas que tengamos, que hayamos acumulado. Hermanos, nuestra confianza debe de estar puesta exclusivamente en el Señor. El punto es, mis hermanos, que como creyentes, cuando hay una prédica como esta, podemos sentirnos un poquito mal. Se nos puede mover el piso, mis hermanos. El asunto es que no lo admitimos. No lo admitimos, sino que lo racionalizamos. ¿Y sabe cómo lo racionalizamos, mis hermanos? Bueno, pastores, que es una inversión. Realmente lo que estoy haciendo es una inversión. Pastores, que comprar esos tenis que valen 1,000,000 y pico realmente es una marca que dura más. ¿Cierto? Pastor, estoy invirtiendo en mis hijos. Y suena de una manera muy elegante. Pero realmente, hermanos, lo que estamos haciendo es racionalizando. El tacaño puede ser incluso más materialista. El tacaño, en lugar de poner su confianza en las cosas que compra, pone su confianza en el dinero que tiene acumulado, que tiene ahorrado. Tiene su confianza puesta allá en la cuenta de ahorros. Allá está puesta su confianza. Al final, mis hermanos, el tacaño es exactamente lo mismo. Tiene su confianza en el mundo material para la seguridad y la felicidad. Ahora, mis hermanos, recordemos una cosa. El dinero como tal no es malo en sí mismo. Escúchelo bien. El dinero como tal no es malo en sí mismo. El dinero, mis hermanos, es como una dinamita. Usado de manera correcta puede hacer un gran bien, pero usado de manera incorrecta puede hacer mucho daño. Pero en sí mismo el dinero no es malo como tal. Ya no vamos a ir adentrando en lo que es realmente el problema. Ahora, si vamos a ser conscientes sobre el materialismo, primero tenemos que preguntarnos cómo podemos disfrutar
de manera correcta de las cosas materiales. Creo que eso es lo que estamos esperando. Pastor, entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera correcta? Bueno, ya vamos a entrar a ese punto. ¿Cómo podemos entonces disfrutar de manera correcta de las cosas materiales? Venga conmigo, por favor, a Primera de Timoteo. La primera carta que el apóstol Pablo le escribe al pastor delegado Timoteo, que es el pastor delegado en la ciudad de Éfeso. Capítulo 4 de Primera a Timoteo. Vamos a mirar aquí, mis hermanos, en este texto, cómo podemos nosotros disfrutar de manera correcta. Es más, hasta se nos puede tener la duda, podemos tener la duda de, pastor, si será correcto decir disfrutar, que podemos disfrutar. Sí, sí, es correcto, lo vamos a mirar aquí, hermano. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, ojo, mis hermanos, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración han sido santificados. Amén. Hermanos, qué glorioso texto tenemos aquí con respecto a nuestro tema. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, hermanos, en la iglesia hay falsos maestros. En Éfeso hay falsos maestros que han asumido una postura con respecto a las cosas materiales. Los falsos maestros le han enseñado a la iglesia que las cosas materiales por naturaleza son malas. Habían llegado incluso estos falsos a decir que a prohibir ciertas cosas. Por ejemplo, prohibieron el matrimonio. Por ejemplo, habían prohibido que ciertos alimentos no se podían comer, mis hermanos. Entonces, para estos falsos maestros, si tú te abstenías de esto, eras más espiritual. Si tú te abstenías de esto, eras más espiritual. Hermanos, eran enseñanzas de falsos maestros. Ahora, es interesante que aquí vemos nosotros tres cosas en estos versículos que nos ayudan a disfrutar de las cosas materiales de manera correcta. Lo primero que el apóstol nos dice, mis hermanos, es, o que vemos aquí en el texto, es la acción de gracias. La acción de gracias. Hermanos, el materialismo dice, mereces esto, mereces aquello, deberías enorgullecerte, es más, puedes pavonearte, pero el Espíritu Santo nos dice y nos hace entender que cuando somos agradecidos, reconocemos que lo que tenemos es un regalo. Y por lo tanto, ¿cuál debe de ser nuestra postura? Dar gracias. Tremendo, ¿no? Hermanos, dar gracias. Precioso esto, mis hermanos. Porque resulta que cuando tenemos algo material, hermanos, el creyente debemos mirar al Señor. Hemos aprendido en este seminario y se nos ha quedado tal vez una de las citas más puntuales
cuales es el Salmo 24, de Dios es la tierra, todo lo que hay en ella, el mundo y su plenitud. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos frente a un regalo, frente a algo, llámese el alimento, la mañana, el almuerzo, la comida, la compra de algo, hermanos, demos gracias. Primera postura correcta. Segunda postura correcta que vemos en el texto. Mis hermanos, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cierto? Todo lo que Dios creó, hermanos, la palabra del Señor es a través de la palabra del Señor que se nos muestra cómo usar las cosas para que no tengamos de qué arrepentirnos más adelante. Hermanos, la palabra del Señor nos ayuda a disfrutar la comida, pero no seamos glotones, que luego lamentamos, estoy malo, estoy enfermo, pero es que me comí esa torta de más, ese postre de más, he comido 2 veces o 3 veces, he almorzado 2 o 3 veces. Entonces, hermanos, disfrutemos, pero tengamos un cuidado también. No seamos glotones. Pero la otra frase que vemos en el texto es la oración. La oración, hermanos. En oración expresamos nuestra dependencia del Señor para que de manera correcta disfrutemos de lo que Él nos ha provisto. Hermanos, cuando vamos a comer, cuando vamos a tomar los alimentos, una muy buena práctica es orar antes de donde estemos, en la casa, en la universidad, en el restaurante, donde estemos. No nos dé pena. Si estamos con nuestra esposa o con nuestros hijos, no nos dé pena si estamos en el restaurante y ya tenemos los alimentos ahí en la mesa. Orar, manifestar al Señor que Él nos ha provisto de los alimentos. Ahí los colocó la persona que nos atendió, pero realmente quien los ha provisto es el Señor. Tengamos cuidado cuando lo hagamos también, para que no aparentemos que somos muy piadosos, ¿cierto? Porque podemos dar de pronto ahí enorgullecernos ahí, es que nosotros lloramos por los alimentos. No, de manera natural, mis hermanos, de manera natural. Dependamos del Señor. Pastor, entonces sí está bien decir que debemos disfrutarlos. La frase como tal de disfrutar, sí está bien. Muy bien, avance ahí mismo en Timoteo, está conmigo en Timoteo. Avance al capítulo 6, por favor. Capítulo 6 y versículo 17. Capítulo 6 y versículo 17. Ahí mismo en Timoteo. Nos dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Hermanos, no es malo decir que disfrutamos de las cosas. Aquí Pablo, mis hermanos, nos está mostrando que el Señor nos provee todas las cosas. ¿Para qué? Para que las vemos. Miren, hermanos, que estamos mirando, colocando, desarrollando un corazón de manera correcta. Eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Hermanos, Pablo nos dice que las riquezas como tal son inciertas. En cambio, estamos llamados a confiar en el Señor que nunca cambia. Él nunca falla. Cuando confiamos en Él, mis hermanos, seremos finalmente libres para disfrutar de los regalos del Señor que Él nos da. Cuando confiamos en el Señor. No en lo que viene debajo del colchón. No es lo que has acumulado en la cuenta o está debajo del colchón. No, hermanos, no tengas la confianza ahí. Más adelante vamos a ver una cita que le revuelca todo a uno. Más adelante lo vamos a ver. Así que, pastor, entonces, ¿de qué manera o cómo idolatramos nosotros las cosas materiales? ¿Cómo es que nosotros idolatramos? ¿Cómo es que hacemos eso? Bueno, ¿podemos disfrutar correctamente de las cosas materiales? Sí, ya lo vi. Entonces, ¿de qué forma yo caigo en la idolatría de lo que tengo? Mis hermanos, el materialismo está colocando esencialmente el valor equivocado en el dinero y en las posesiones. Los colores vibrantes, la comida deliciosa, la música hermosa, el placer sensual, los dulces aromáticos y todas son maravillas y regalos del Señor para ser disfrutados. Pero que nos deben llevar, que nos deben apuntar a mirar al Señor, que nos lo ha provisto todo. Hermanos, estas son cosas que nos deben invitar a adorarle a Él. En el principio, mis hermanos, era así, con Adán y Eva. Trasladémonos a Edén. Trasladémonos allá y miremos a Adán y Eva comiendo las manzanas, comiendo las uvas, los buenos mangos y la frescura de todo, disfrutando de la compañía del Señor. Todo estaba a disposición de ellos para disfrutar. Hermanos, eran los únicos en la creación. Todo estaba para ellos, para que ellos disfrutaran. Pero hermanos, lastimosamente, como sabemos nosotros, el pecado entró en la historia y como resultado el regalo fue más valorado que el dador del regalo. Pronto nos arrodillamos ante las deudas que no podemos pagar, ante trabajos que nos dan poder y estatus. Pronto nos arrodillamos ante lujos innecesarios y le rendimos adoración. ¿De qué manera hacemos esto? Puede ser difícil saber cuando estamos idolatrando las cosas. Puede ser difícil. Así, hermanos, que es útil, es bueno tomarse el tiempo para hacer una honesta evaluación de vez en cuando. Una evaluación de vez en cuando. Mis hermanos, tenemos aquí 5 preguntas que deberíamos hacernos en algunos momentos. 5 preguntas. Como por ejemplo, ¿tener esto o desear aquello me está distrayendo de lo que el Señor me ha llamado a hacer? Una buena pregunta. ¿Tener esto o aquello me está desviando? ¿Me está desviando de lo que el Señor me ha llamado a hacer? Hermano, hermana, hágase esa pregunta. Por ejemplo, estudiar o trabajar para ser promovido en el trabajo no es pecado. En realidad puede ser una buena forma de proveer para la familia o de ser generoso. Pero
si estoy obsesionado con conseguir el ascenso al punto de que eso me distrae de amar a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, al prójimo, realmente estoy idolatrando eso. Estoy cayendo en la idolatría. Hermanos, está bien anhelar ser promovido en el trabajo, buscar un ascenso, pero la obsesión es tal que he dejado a mi cónyuge a un lado, a mis hijos los he dejado a un lado y estoy concentrado exclusivamente en eso. Oh, ahí hay idolatría. Primera pregunta que podemos hacer. Hermanos, ¿recuerdan cuando el Señor en Lucas 18, Lucas 8:14, el Señor nos enseña la parábola del sembrador y que la palabra cayó al lado del camino, cayó entre pedregales, cayó entre espinos y finalmente la que cayó en tierra buena? La que cayó entre espinos, el Señor dice que es aquella persona que habiendo escuchado la palabra se va, pero los placeres de la vida, las riquezas y todo aquello ahogan la palabra. Hermanos, tengamos cuidado ahí. Tengamos cuidado ahí, porque ahí podemos nosotros estar idolatrando entonces el trabajo, la promoción, el estudio o aquello. Vuelvo y le digo, no es malo en sí mismo. Pero cuando se desplaza el primer lugar, ahí sí. Una segunda pregunta. ¿Qué me está deleitando más que el Señor? ¿Qué cosas me están satisfaciendo más? ¿Qué cosas me están llenando más que mi Señor? ¿Hacia dónde deambula mi mente cuando no la vigilo? ¿Hacia dónde me jala? ¿Hacia dónde me direcciona? Hermanos, tenemos que ser vigilantes constantes de nuestra manera de pensar. Yo no sé si les ha pasado, pero hay veces uno habla con un creyente o una creyente que uno supone pues que tenemos un lenguaje en común para hablar. Y esa persona te desvía rapidito del tema. Estás hablando del Señor o de algo, de un tema del Señor, y esa persona, llamándose cristiano, cristiana, rapidito te cambia el tema y te desvía del tema, te busca otros caminos distintos. ¿Te has dado cuenta de eso? Hermanos, eso muestra qué es lo que más deleita a esa persona. ¿Qué me está deleitando más, mis hermanos? El Salmo 73, versículos 25 y 26, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué gran deleite del salmista. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Qué gran deleite, hermanos. Segunda pregunta entonces. La primera es: tener esto o desear aquello me está distrayendo de lo que el Señor me ha mandado a hacer. Segunda pregunta: ¿qué me está deleitando más que el Señor? Tercera pregunta: ¿de qué estoy a la defensiva? ¿Qué es aquello que me hace estar a la defensiva? Es decir, cuando pienso que me quieren quitar algo. Sí, es que me van a quitar, me lo van a robar.
La persona que le coloca en el revólver para que entregue el celular y se rehúsa a entregar el celular. Y el miserable le dispara y le quita la vida y lo mata. ¿Sería el celular un ídolo para esa persona? Al punto de que menospreció su vida. Claro, si el tipo le está apuntando con el revólver y le está pidiendo su celular, entréguele el celular, porque el miserable es un delincuente y lo va a matar, le va a disparar, porque para él ese es su ídolo. Entregue eso. Hermanos, sé que no es fácil. Estoy diciendo de algo que yo sé que no es fácil, pero yo pasé por él. Así que, ¿de qué tengo miedo que me quite? Tercera pregunta. Vamos para la cuarta pregunta. ¿Cómo me siento hacia otros que tienen más que yo? Es que ellos tienen más que yo, tienen más dinero, ellos pueden. Ellos pueden. Hermanos, ojo, ahí hay una demostración de idolatría. Podemos codiciar lo que otros tienen, pensando, si tuviera lo que ellos tienen, entonces yo estaría bien. Si yo tuviera esto, tuviera aquello, esto que tienen estas personas, yo podría estar. Podemos mirar por encima del hombro al otro. Hay otra manera de idolatría. Podemos mirar por encima del otro porque yo tengo esto y tú no lo tienes. Ahí hay otra expresión de idolatría. Y la última, ¿cómo me siento cuando me siento inseguro? ¿Cómo reacciono cuando estoy inseguro? Adquirir cosas materiales puede ser una respuesta correcta al miedo. Por ejemplo, temo que mi casa sea asaltada y le coloco barras de hierro a la ventana. Esa puede ser una inversión responsable y correcta. Claro que sí. Si sé que vivo en un vecindario peligroso y necesito reforzar las medidas de seguridad en mi casa, eso está bien, eso es responsable. Pero hermanos, esa seguridad no me puede llevar, ese refuerzo no me puede llevar a una seguridad falsa. No me puede llevar a confiar en eso más que en la protección del Señor. Es importante, hermanos, que reconozcamos que la codicia no es el único impulso detrás del materialismo. También lo es el miedo. Sí, hermanos. El miedo a que no tengo esto o aquello, o para hacer mi futuro, también hace parte de la idolatría. El miedo a lo que otros piensen de ti puede llevarte a endeudarte para conseguir cosas que no necesitas. El miedo al futuro puede llevarte a ahorrar para cosas que de otra forma no necesitarías.
el miedo a lo que piensan de mí. Te van a decir los vecinos, si no pinto todas las casas están pintadas. Esta guarda de lo diciendo. Todas las casas están pintadas y la mía no, pero es que no tengo con qué pintar. No vamos a hacer un préstamo pues para pintar, porque es que va a decir la gente. Hay un raciocinio distinto, hay una motivación distinta, diferente. El que dirán. En cuántas cosas nos metemos muchas veces por el que dirán. En cuántas deudas nos metemos solamente por tratar de aparentar, por tratar de estar al mismo nivel de la otra persona. En cuántas cosas nos metemos. Hermanos, eso es hacerle apología o defensa a la idolatría. ¿Qué es el materialismo entonces? Ya vimos. Es la doctrina que enseña que la búsqueda o el cúmulo de bienes materiales es la esencia de la existencia. Es lo que le da sentido a la vida. Entonces, ¿cómo luchamos contra el materialismo? Y ahí entramos a nuestro segundo punto. ¿Cómo luchamos contra el materialismo? Hermanos, 7 sugerencias para considerar en la lucha contra el materialismo. Primero, atesoremos la excelencia y la belleza de Dios. Jesús nos recuerda que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Ahora, ¿cómo atesoramos la belleza de nuestro Dios? Estamos en el segundo punto ya. ¿Cómo atesoramos la belleza de Dios? Bueno, haciendo de la lectura y la meditación de la Escritura una prioridad innegociable. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, mis hermanos, la meditación de la palabra no debe faltar cada día de mi vida. Pero también compartiendo regularmente el Evangelio mientras tenga oportunidad. Pero también leyendo un buen libro con otros miembros de la iglesia. Libros como La Santidad de Dios, Los Deleites de Dios, etcétera, etcétera. Escuchando predicaciones de pastores bíblicos. Sugerencia para atesorar la belleza y la excelencia de Dios. Segunda sugerencia, luchar por la fe para descansar en el Señor. Luchar por la fe para descansar en el Señor. Hermanos, nos dice Hebreos 13, 5, 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer mi hombre. ¿Notan la conexión aquí, hermanos? Si descansamos en las promesas de Dios, de que Él siempre cuidará de nosotros, nuestras vidas estarán libres de amar al dinero. El Salmo 72:1 dice, en Dios solamente está acallado mi alma, de Él viene mi salvación. Segunda sugerencia entonces. La primera, atesorar la excelencia y la belleza de Dios. Segundo, luchar por la fe para descansar en el Señor. Es decir, hermanos, depositar nuestra confianza continuamente en el Señor, en lo que Él nos ha dicho. Él ha prometido que no nos dejará, que no nos abandonará. Tercero, piensa en el cielo. Y aquí está la cita que les dije ahorita que miráramos. Vámonos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 19.
Dice Lucas 12:19. Dieciséis, 12:16. Observen lo que sucede aquí y que el Señor es quien enseña esta parábola. Dice, le refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedirte tu alma. Y lo que has preparado, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico. Qué gran historia, ¿no es cierto, hermano? Este hombre, con muchas posesiones, lo tiene acumulado y guardado todo. En ese entonces, en la cuenta, debajo del colchón, en distintos lugares. Pero esa voz le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes acumulado de quién será. Qué grande será, ¿cierto, hermanos? Así que el Señor dice, acumula tesoros en el cielo, donde la orina ni el moho corrompen. Atesora tesoros en el cielo. De manera que, hermanos, llevamos 3 sugerencias: atesorar la excelencia y belleza de Dios, luchar por la fe para descansar en el Señor, pensar en el cielo. La cuarta, confiesa el materialismo como un pecado, no como un error. Confiesa el materialismo como un pecado. Algunas veces pensamos que el materialismo como un comportamiento que tenemos que evitar en lugar de un pecado merecedor de condenación. Hermanos, ¿han escuchado una oración como esta? Señor, perdona mis errores. ¿La han escuchado? Esa no es una manera correcta de orar. La manera correcta de orar es, Señor, perdona porque he pecado. Te he ofendido. No podemos, hermanos, camuflar lo que la Biblia considera es pecado. Es pecado. Hay que llamarlo por su nombre. Entonces, hermanos, confesemos el materialismo como pecado. La otra sugerencia, vemos generosamente. Estamos mirando de cómo luchar contra el materialismo. Demos generosamente. A los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien, que sean ricos para sí, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen, y de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Lo dice la Nueva Versión Internacional. Miremos que Pablo dice que atesoremos los tesoros en el cielo. En el versículo 19 aclara que es de ese modo, es decir, siendo ricos en buenas obras, siendo generosos, estando dispuestos a compartir. Hermanos, Dios nos creó para amar a las personas y usar las cosas. Pero los materialistas aman las cosas y usan a las personas. O los materialistas aman las cosas y usan a las personas. Cuando es lo contrario,
Debemos amar a las personas y usar las cosas en beneficio de ellos. Y hermanos, llegamos a esta otra manera de luchar contra el materialismo y es la elaboración de un presupuesto. Ya lo vimos. ¿Para qué elaboramos un presupuesto, mis hermanos? Pastor Edison nos enseñó cómo hacer el presupuesto. El presupuesto es un gran modo para saber dónde está el dinero y hacia dónde se dirige. O el presupuesto que hacemos a nivel familiar o como sea que lo hagamos es para saber dónde está el dinero que el Señor te ha dado y hacia dónde se dirige. ¿Cómo lo sabemos? Porque el presupuesto. Fue tan interesante el ejercicio que hicimos, mis hermanos. Fue tan interesante, tan importante el ejercicio que hicimos. Porque cuando uno hace el presupuesto, entonces, servicios, ¿para qué? La comida, tanto. El seguro médico, tanto. Y todo está repartido en ese sentido. Fue tan, pero tan importante, tan útil. Nuevamente, quiero agradecerle al hermano Pastores por el presupuesto, porque fue algo sencillo, sin complejidad, pero tan puntual para hacernos tanto bien. Y otra sugerencia, mis hermanos, para luchar en contra del materialismo es habla con otros al respecto. Habla con otras personas, hermanos. Habla sobre el tema. Pide consejo. Esté dispuesto a que le pregunten qué compras más, a que te pregunten dónde se encuentran tus debilidades, al gastar el dinero, a que te pregunten cuántas deudas tienes, cuál es tu plan actual para liberarte de las deudas, cuánto tienes ahorrado, invertido, cuál es el propósito de ese ahorro, cuánto das. Conversa, ten una charla con alguien sobre el tema. Hermanos, esa es una muy buena manera de descubrir. No es por aquí, no es así, estoy errado, voy en otra dirección. Pero esa conversación, hermanos, esa conversación debe ser una conversación abierta, donde tú hablas, yo escucho. Donde yo hablo, tú me escuchas. Porque es muy aburrido también hablar con alguien que se apropia de la palabra y no te deja hablar. Cuando piensa que todas te las sabes, que el otro no tiene nada que aportarle, o yo no tengo nada que aportarle, perdón, es muy aburrido hablar con una persona así. Hermanos, hablemos con otras personas del tema. Aplicaciones y un resumen general de lo que vimos en este seminario. Iglesia, mientras luchamos con el materialismo y aprendemos a disfrutar las cosas de acuerdo a la manera que Dios ha establecido, veremos nuestro corazón valorar el dinero de manera diferente. Veremos que el dinero más como una herramienta que como una solución en la que finalmente confiamos. En la aplicación. Hermanos, guardemos el dinero libremente. ¿Sí? Ahorremos libremente. Sí. Pero con responsabilidad. Con responsabilidad. Tercero, nos veremos cada vez más como administradores que rendirán cuentas a Jesús y menos como dueños que llevan la batuta. La importancia, mis hermanos, de un seminario como este es precisamente a que lleguemos a la conclusión de que somos
administradores y no dueños. De hecho, creo que un alto porcentaje de la iglesia lo entendió ya. Y me alegro tanto por eso, hermanos, que somos administradores del Señor. Hermanos, veremos el dinero como una pieza de rompecabezas de la administración, mientras buscamos ser fieles con todo el tiempo, los talentos y los tesoros que Dios nos ha dado. Sencillamente, el dinero no es más que una pieza de rompecabezas dentro de la administración que el Señor nos ha dado. ¿Qué vimos entonces en este seminario, hermanos? En este seminario vimos, en primer lugar, el propósito de Dios para las riquezas. Allí vimos la ilustración de la parábola de los talentos. Vimos que Dios es dueño de todo. Vimos que no somos dueños de lo que tenemos. Vimos una administración pobre, es evidencia de incredulidad. Vimos una administración fiel, tiene como objetivo glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando buscamos beneficios rentables. Eso lo vimos en la primera lección. En la segunda, la gracia de dar. Nosotros llamamos el seminario todo la gracia de dar. ¿Qué vimos aquí? ¿Por qué los cristianos deberían dar? ¿Qué debemos dar? ¿Dónde debemos dar? ¿Y cómo debemos dar? En la tercera lección vimos la economía de hoy, gasto y presupuesto. Ahí se fue lo que vimos, hermanos. ¿Cuánto deberíamos gastar? ¿Cuánto necesito? ¿Qué estilo de vida es mejor para el reino de Dios? Escogiendo un estilo de vida, manejando un presupuesto, la administración como un proyecto comunitario. En la cuarta lección vimos la economía del mañana, deuda y ahorro. La cuarta lección. Tomando decisiones sobre el futuro, deuda hipotecando el futuro, ahorro habilitando el futuro. Y hoy, desarrollando un corazón que valore el dinero correctamente. Luchando contra el materialismo, pero también luchando contra el dinero. Y de esta manera, mis hermanos, esperamos que este seminario haya edificado tu corazón. El mío lo edificó más. El mío lo edificó más. Yo espero que el Señor te haya edificado para tu bien, para la gloria de Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por llevarnos a ver esta necesidad que tenía la iglesia y colocarnos en nuestro corazón que teníamos que abordar este tema. Creemos, Señor, que lo hemos hecho de manera sencilla, sin complejidades y fácil de entender. Para tu gloria y para nuestro beneficio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.